¿qué es la modulación SPWM? Para empezar tendremos en cuenta que las siglas en inglés de SPWM significa sinusoidal pulse width modulation. Entonces, este método es uno de los métodos de modulación más utilizados en los inversores de potencia para convertir DC en AC. La modulación SPWM consiste básicamente en comparar una señal que tendremos como referencia, que es la señal sinusoidal, esta roja que tenemos aquí, que es el voltaje de control, y con una señal triangular, que es esta señal que tenemos acá, que tiene varios picos. La roja es la sinusoidal, la azul es la triangular. Debemos recordar también que la frecuencia de la señal triangular va a ser mayor que la de la señal de control. Entonces, para entender un poco cómo funciona la modulación SPWM, vamos a utilizar como referencia este puentecito que tenemos acá. Acá tenemos una de las ramas que está conformada por dos diodos que forman los IGBT. Tenemos también el voltaje que está dividido en dos partes, el voltaje BD. Tenemos nuestros interruptores, que son parte de los diodos que conforman el IGBT. Acá podemos ver el voltaje de salida. Observamos que si el voltaje de control eso es lo que nos dice la teoría, que si el voltaje de control es mayor que el voltaje triangular, se cierra el interruptor TA+, que vendría siendo este que está acá. Es decir, cuando el voltaje de control, es decir, la señal sinusoidal, es mayor, por ejemplo, en este intervalo que está acá, para ver si en este intervalo que está acá, está ahí, está. El voltaje de control es mayor que el voltaje triangular. Entonces, ¿esto qué significa? Que se va a cerrar el interruptor TA+. Recordemos que ellos, mientras que uno está cerrado, el otro está abierto y viceversa. Y así al contrario, cuando la señal sinusoidal de referencia es menor que la señal triangular, se cierra el interruptor TA- y este permanece abierto. Ahora, en la siguiente parte del enunciado tenemos que nos piden cuál es la diferencia entre la modulación bipolar y la modulación unipolar. Para encontrar la diferencia vamos a observar cómo funciona la modulación bipolar. En la modulación bipolar tenemos estas dos ramas. Tenemos estas dos ramas del puente y tenemos que la señal sinusoidal de control va a ser igual para ambos voltajes de referencia. Entonces, acá tenemos nuestras dos ramas que están conformadas por dos diodos que forman los IGBT. También observamos en nuestras gráficas, tenemos el voltaje A0 y tenemos el voltaje B sub 0. Observamos que ambos valores o ambas señales de ambas gráficas vendrían siendo iguales, pero están en sentido contrario. Acá, por ejemplo, en este intervalo, en BA0 es positivo y en BB0 es negativo, y así sucesivamente vendrían siendo, vendrían teniendo polaridades distintas respectivamente cada uno. Entonces, cuando realizamos la resta de estas dos señales, obtenemos nuestra señal de salida BAB, que vendría siendo esta que está acá. Es la resta de esta, de BA y de BB. Tenemos la tensión AB. Entonces, acá tenemos en la modulación unipolar, tenemos cada rama de voltaje A0 y voltaje B0. Cada una de ellas tiene un voltaje de control diferente entre ellos. También podemos observar acá que se encuentra cada una desfasada a 180 grados entre sí. Cuando TA+
y TB menos están encendidos, vamos a obtener la sumatoria de ambas, TA más y TB menos. Ellas funcionan así: cuando este está encendido, este está apagado, y cuando este está encendido, o sea, estos dos permanecen encendidos, estos dos y estos dos van a estar cerrados. Tenemos que en la modulación unipolar vamos a tener dos señales de referencia. Acá tenemos la señal de BCA y de BCB. Acá tenemos cómo funcionan cada una de estas señales, y cuando realizamos la suma de ellas dos, vamos a obtener que la salida va a ser o sea, al principio toda positiva y al final toda va a ser negativa. No vamos a tener los picos que teníamos en comparación con la modulación unipolar, que aquí observamos que en la parte positiva vamos a tener estos picos negativos. Entonces, en conclusión, la diferencia entre la modulación bipolar y la modulación unipolar, tenemos que en la modulación bipolar se utiliza una señal de control para ambas ramas, y en la modulación unipolar se utiliza una señal de control para cada rama. Aquí observamos en la unipolar la señal de control para cada rama. Entonces, además de esto, que es muy importante, tenemos que en la modulación unipolar existe una generación menos o sea, significativamente menor que la de la modulación bipolar. Existe menor presencia de armónicos en la modulación unipolar que en comparación con la modulación bipolar.